Amados, buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno poderles saludar, esta vez por este medio, ya que por las circunstancias que actualmente se están presentando en el mundo entero, no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo entero, nos vemos pues en la necesidad de podernos encontrar por este medio, pero bendita sea la gracia de Dios que aún contamos con este medio para poder escudriñar la palabra, para poder pedirle al Señor que hable a lo profundo de nuestro corazón, para poder pedir dirección al Señor, porque es un llamado el que estamos viviendo, un llamado a poner la mirada en el Creador. Así que les voy a invitar para que oremos, vamos a iniciar dándole gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, muy agradecidos de que nos permitas estar en tus manos, de que nos permitas estar en tu presencia, de que nos permitas, oh Dios, acercarnos a ti. Tú nos estás convocando, nos estás llamando, nos estás invitando para estar contigo, para estar en tus brazos, para estar en tu presencia preciosa y maravillosa. Y estamos aquí, oh Dios, hoy con la posibilidad, por este medio que nos has dado, de poder escudriñar tu palabra, de poder suplicar que hables a lo profundo de nuestro corazón y de nuestras vidas, y de que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de la palabra. Desde ya ruego por cada uno de mis hermanos, donde quiera que esté en esta ciudad, Señor, que los guardes, que guardes tu iglesia, y que aún, Señor, este tiempo en el que tú estás preparando muchos corazones para oírte y para conocerte, sea un tiempo precioso, Dios de los cielos, de poder experimentar la vida tuya. Por favor, danos sabiduría, háblanos, necesitamos oír tu voz y escuchar la dirección tuya sobre nuestras vidas. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces nosotros queremos entender las cosas que están sucediendo, todo lo que está aconteciendo al presente en el mundo entero, y situaciones como la que estamos viviendo hoy, que jamás había sido vista o había sido palpada. Poder estar todos, cada uno en su casa, con su familia, con una serie de restricciones necesarias por causa de la pandemia que se ha ido extendiendo, ha ido creciendo y ha ido pasando a todos los países de la tierra. Pero todo esto nos lleva a mirar cómo podemos analizar o cómo podemos mirar esta situación. Uno, la podemos mirar horizontalmente, y es que podemos empezar a mirar alrededor, todas las direcciones, buscando una respuesta, buscando una explicación, buscando qué hacer, buscando qué noticias oímos, buscando qué comentarios. Bueno, en medio del mundo y el mar informativo que hay hoy, pudiéramos terminar más angustiados de lo que debiéramos estar al escuchar tantas cosas. Pero creo que este es un asunto de poder inquietarnos en estas situaciones verticalmente, levantando la mirada al cielo, porque ciertamente la respuesta la tiene Dios, la respuesta está en el Creador. Dios es el que tiene la respuesta, y creo que se hace necesario más mirar hacia arriba que hacia los lados para poder encontrar una respuesta como la que necesitamos para entender lo que está sucediendo, pero más que lo que está sucediendo, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí se hace necesario algo que el pueblo de Dios necesitamos, y no solamente el pueblo de Dios, sino que el pueblo que vamos a compartir con muchas personas que están inquietas. Necesitamos tener discernimiento, entendimiento de lo que está sucediendo, ¿cierto? De lo que está sucediendo en relación con la voluntad de Dios, más que con la circunstancia en sí misma, que ya tiene muchas voces. Es poder escuchar la voz en medio de todo esto. Hay una necesidad de discernimiento, una necesidad de entendimiento, y quisiera que me acompañaran a Isaías en el capítulo número 5, versículo número 13. La escritura nos habla de esta necesidad que tiene el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios termina yendo en muchas direcciones, y tal vez si va a aconsejar a alguien que apenas va a empezar a conocer de Dios o algo, también puede empezar a llevarlo en otras direcciones si el mismo pueblo de Dios no tiene discernimiento. Isaías, en el capítulo número 5, en el versículo número 13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esta misma porción en la versión del lenguaje actual dice: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre,
y su multitud reseca de sed. Y el Señor aquí nos permite ver que atribuye algo que es lo que está causando cautividad en el pueblo de Dios, que es lo que está causando ceguera o lo que está causando desvío en el corazón del pueblo de Dios, y es la falta de discernimiento, la falta de entender qué es lo que Dios desea, porque no es el deseo de poner la mirada en las circunstancias externas, aunque ahí están, sino de poder mirar al Señor para encontrar en Él la respuesta que necesita nuestro corazón y nuestra vida. Isaías, en el capítulo número 27, en el versículo número 10 y 11, la palabra nuevamente habla de que la falta de discernimiento pone al pueblo en una condición muy estrecha, y dice: porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento o discernimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. El Señor nos deja ver aquí en Isaías que el pueblo ha estado en pecado y necesita entender la disciplina de Dios. Aquí Dios mismo lo señala como un pueblo que está desconectado de su voluntad. Y es esa desconexión con la voluntad del Señor la que hace que nos extraviemos, la que hace que estemos cautivos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Discernimiento, hay muchas definiciones respecto a lo espiritual. Una de ellas es la habilidad de distinguir la verdad del error. Otra definición de este discernimiento es la capacidad de ver con claridad cuando está oscuro, y todas estas son partes importantes, pero hay una que nos lleva a entender por qué la necesidad de discernimiento en este tiempo, y es la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios, a través de su palabra y con la dirección de su Espíritu. Qué hermoso que nosotros necesitamos es aprender la vida a través de la dirección de Dios. Estas circunstancias a través de la dirección de Dios. El discernimiento nos debe conducir a entender qué es lo que Dios quiere en medio de lo que acontece, en medio de lo que está pasando. Hay un ejemplo que nos da la palabra de Dios cuando David ya es anciano y se ha dispuesto que Salomón sea el que lo va a reemplazar en su reinado. Salomón tiene un inicio, digámoslo, muy acertado en las cosas que empieza a realizar, que nos da una pauta de cosas en las que Dios nos quiere responder y en las que Dios nos quiere hablar. En Primera de Reyes, en el capítulo número 3, en el versículo número 9, cuando ejerce Salomón, va a empezar su reinado, él es joven, es inexperto, y él se ve como incapaz de poder enfrentar todo lo que se le está poniendo en sus manos. Se ve como que no tiene necesariamente toda la capacitación, pero él ruega, y ruega a Dios una oración que en este momento es muy sincera en su corazón, que es la que está aquí en Primera de Reyes 3:9, es un pedido donde Salomón le dice al Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Él se ve con una necesidad. Yo necesito entender y yo necesito discernir. Y qué hermoso que esto es algo que nosotros necesitamos clamar como pueblo de Dios en este tiempo. Necesito entender y necesito discernir. Necesito poder comprender en mi corazón realmente que detrás de todo esto, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué es a qué me estás convocando? Y mire lo hermoso en el versículo siguiente, que es en el versículo número 10 de Primera de Reyes 3:10, y dice que al Señor, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué hermoso. O sea, es grato delante del Señor que nosotros le pidamos entendimiento, que nosotros le pidamos, Señor, dando la gracia de discernir. Qué respuesta tan hermosa quiere traer el Señor cuando estamos interesados en lo que a Dios le interesa. Cuando deseamos
aprender de lo que Dios está haciendo. Mire que Dios mismo no se negará a ser el mismo nuestro instructor, a hablarnos por medio de su palabra. Mire lo hermoso, lo importante no es perder esta dependencia. Es algo muy necesario en nuestras vidas, porque a veces tenemos en cierta crisis la necesidad de depender de Dios. Pero cuando pasa la crisis, como que perdemos que necesitamos permanecer dependiendo de Dios en la misma manera. Porque al principio Salomón dependió de Dios, declamó, dame sabiduría, dame discernimiento, dame entendimiento, y Dios le concedió lo que le pidió. Pero cuando ya se sintió confiado con lo que tenía, se vio sabio, se vio capaz, entonces empezó a ignorar a Dios dentro de su caminar. Y no importa cuánta sabiduría nos dé Dios, no podemos dejar de permanecer dependiendo de Dios, dependiendo del Señor, porque ciertamente si hay algo bueno en nosotros viene de Dios, procede de Él. Si hay algo de sabiduría, esa sabiduría procede del Señor. Esa sabiduría procede de nuestras vidas, porque finalmente quedamos con sabiduría. Pero ¿de qué nos sirve la sabiduría sin la vida de Dios? ¿De qué nos sirve la capacidad sin el aliento de Dios? ¿De qué nos sirve el logro sin la presencia del Señor? Si finalmente nuestra razón de ser y nuestra vida es el Señor. Y aún en medio de todo esto empezamos a darnos cuenta que todas estas cosas van direccionando nuestro corazón, porque muchas veces nos vamos volviendo un pueblo muy ocupado, y muy ocupado aún con las muchas cosas que Dios nos ha dado, pero no porque Dios nos haya mandado a ocuparnos de esa manera de ellas, sino que en cierta manera nosotros nos vamos ocupando tanto aún del hacer en las cosas de Dios que descuidamos a Dios mismo dentro de nuestras vidas. Estamos tan ocupados aún en la obra, ¿cierto? Atendiendo los asuntos de la obra del Señor, y terminamos tan ocupados en esto que dejamos de atender al Señor, dejamos de pasar tiempo con Dios, dejamos de pasar tiempo con el Señor. Pero mira, no importa cuánto hagamos en la obra del Señor, el hacer en la obra del Señor jamás reemplazará el tiempo que tú pases a solas con el Señor. Y ese tiempo a solas con el Señor es el tiempo donde te estás llenando de Dios. No es el tiempo donde estás ahí buscando, porque a veces podemos estar a solas con Dios, pero lo que quiero es una palabra para predicar, lo que quiero es qué hacer, lo que quiero es qué voy a enseñar. Y puedo terminar recibiendo eso, la sabiduría de lo que voy a hacer, pero termino perdiendo al Señor dentro de mi corazón. Y termino perdiendo esto dentro de mi vida. Y esto es algo irreemplazable. Y esto es algo incomparable en la vida del creyente. Que el creyente podamos entender. Aún la Biblia muchas veces ha hablado que la razón más importante para el ser cristiano es estar con el Señor. Es estar en sus brazos, es disfrutar de su presencia, es disfrutar de su amor, es estar con Él. Está la razón más importante para cada una de nuestras vidas. Cada uno de los que dispuso su corazón en la palabra fue siendo permeado de una manera extraordinaria por la vida del Señor. Hay una porción que nos recuerda algo que aconteció con 10 hombres que tenían una condición. Los 10 hombres eran leprosos. Estos 10 leprosos vieron a Jesús y de lejos empezaron a gritar la ayuda del Señor. Mire lo hermoso. Cualquier persona que entre en contacto con Jesús, indefectiblemente, algo va a acontecer en su vida. Pero el asunto es que acontezca solo algo externo y no algo interno, que es lo más importante. Porque aquellos 10 leprosos clamaron por ser sanados y recibieron una respuesta. El Señor les envió a que se mostraran al sacerdote como era la costumbre, y mientras iban corriendo fueron sanados. Pero dice la Escritura que esta proporción es muy triste, porque de los 10 solo uno fue el que regresó, el que se dio cuenta que un encuentro con Jesús es más que recibir un milagro, que un encuentro con Jesús es más que recibir una bendición económica, que un encuentro con Jesús es más que tener un logro. Un encuentro con Jesús es quedar atrapado en amor con Él, es entender que lo que mi vida necesita es de Él, que mi vida lo necesita es a Él. Ese uno volvió a los pies del Señor, y el Señor pregunta, ¿no hubo quien más diera gloria a Dios? Porque a veces nos llenamos de gloria a Dios, pero en los labios, gloria a Dios solamente de palabras, y decimos cosas y podemos tener todo el día acompañado de toda esta
palabras que nos hacen ver con un lenguaje religioso. Pero mire lo tremendo, solo uno volvió. Porque realmente lo que da gloria a Dios no es lo que dicen nuestros labios, sino el deseo de estar con Él, el deseo de estar en sus brazos, el deseo de estar en su presencia, el deseo de tener comunión con Él de una manera extraordinaria. Por eso no honramos a Dios solamente diciendo gloria a Dios, sino con ese deseo de estar en sus brazos y en su presencia. Y todo esto nos lleva a algo, porque aún estamos siendo llamados para estar en nuestros hogares, con nuestras familias. Muchas de las cosas que hacíamos se han detenido, todo ha entrado como en cierta quietud, pero que no terminemos distraídos aún en medio de la quietud y no atendamos el llamado que Dios nos está haciendo, porque podemos estar pendientes de qué puede decir la próxima noticia, de cuál es el próximo mensaje, de cuál será la siguiente emisión o cuál será el siguiente decreto presidencial, cuáles serán las siguientes condiciones, pero no estamos atentos, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme en medio de esto? No significa que no podamos escuchar qué acontecimientos van sucediendo, cómo se van desarrollando los sucesos, sino que estas cosas no se conviertan donde esté nuestra mirada y dejemos de escuchar al Señor en medio de nuestro caminar. La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es oír la voz del Señor, oír la voz del Maestro, oír la voz del Creador. Y mire lo hermoso, cada vez que el pastor hace oír su voz hace que seamos convocados es en pos de Él. Si nosotros oímos la voz del Señor en este tiempo, nos vamos a dar cuenta que el Señor no nos habla para ponernos a mirar en ninguna otra dirección que no sea Él. Cada vez que el pastor natural de las ovejas levantaba su voz, las ovejas desde donde estuvieran inmediatamente iban a poner su atención en dónde estaba el pastor. Entonces oían al pastor, inmediatamente su atención se dirigía, era hacia donde estaba ubicado el pastor. En este caso no un pastor natural, en este caso es el pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de las ovejas, el pastor del Salmo 23. También dice la Escritura que mis ovejas conocen mi voz. Entonces se hace necesario que no solamente escuchemos al Señor, sino que al conocer su voz, eso nos va a despertar un correr hacia Él, porque la oveja escuchó la voz, pero cuando reconoce que es la voz de su pastor, inmediatamente emprende un rumbo para ir a estar junto a su pastor, junto al Señor de su corazón. Esta semana nos ocurrió algo bonito con lo cual aprendíamos la necesidad no solamente de oír sino de distinguir la voz del Señor. Porque nosotros tenemos una perrita y la perrita ha aprendido a diferenciar el sonido de la alarma del carro que el Señor nos permite utilizar. Y muchos carros tienen la misma alarma, producen el mismo sonido, pero ella no cada vez que se activa una alarma o cada vez que se activa un sonido no siempre está corriendo a la ventana. Pero cuando suena la alarma del carro, aunque suene igual que otras, ella de alguna manera particular diferencia que esa alarma no es como todas, aunque suene igual, aunque suene parecido. Y eso hace que se levante y se asome en la ventana. Entonces es bien particular porque eso nos lleva a entender cómo nosotros tenemos que aprender a conocer y diferenciar la voz de Dios en medio de nuestro corazón y en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al oír al Señor vamos a recibir plenitud, mis amados. Vamos a recibir llenura de Dios. El Señor no solamente dice, mis ovejas oyen mi voz, sino que también dice, conocen mi voz, y también la palabra de Dios dice, y yo les doy vida eterna. O sea que cuando oímos al Señor, a través de oír el Señor empieza a hacer algo, y es que empieza a impartir de Él sobre nosotros. El Salmo en el capítulo 23, en el versículo número 1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero tenemos que mirar esto con el corazón muy dispuesto para el Señor, porque ciertamente esto pudiera ser una carta abierta para que pensásemos, como en algunas veces lo hemos abordado, que entonces significa que no me faltara ninguna de las cosas. Pero jamás este salmo está direccionado a eso. Este salmo está direccionado a que si Dios es el que cuida de mí, si Dios es el que me sostiene, si la vida de Dios es la que está en mi corazón, pues nada me hace falta.
porque Dios es suficiente para mí, porque de Él es donde viene la plenitud. Si me acompaña a mirar Juan, capítulo 1, versículo número 16, mire lo que dice la Escritura, de una manera muy especial. ¿Dónde está la plenitud? La plenitud no está en las cosas. La plenitud no está en la abundancia de las cosas. La plenitud está en la abundancia de la vida de Dios en nosotros. Dice la Escritura aquí en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nada, por bueno que sea, trae plenitud a nuestras vidas. Debemos es beber a cántaros de Él, que es el que nos sacia. Debemos es alimentarnos sin medida de Él, que es el que trae plenitud a nuestros corazones. Colosenses, capítulo número 2, versículos número 9 y 10, nuevamente nos habla de esta realidad, porque expresa la Escritura, porque en Él, y se está refiriendo expresamente al Señor Jesucristo, a la imagen visible del Dios invisible, a través de quien Dios el Padre quiso darse a conocer, y dice la Escritura, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Mira lo hermoso. Dios hace que estemos completos en Él. Dios hace que estemos completos en sus brazos. Dios hace que estemos completos en su presencia, en Él, que es cabeza de todo principado y de toda potestad. Amados, no olvidemos, la plenitud para el hombre no viene por cuanta es la añadidura. Dios es bueno. Yo creo en un Dios que ha sido fiel y maravilloso, que no ha dejado su sustento ni lo dejará. Nos ha manifestado, la Escritura dice que Dios es fiel, nosotros somos infieles, pero que Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, porque no puede dejar de serlo. Hace parte de la naturaleza incambiable del Señor. Y esto es hermoso, porque es una seguridad para nuestro corazón y para nuestras vidas. Pero no podemos perder de vista, amados, que la añadidura no añade vida a nuestro corazón. La añadidura, por más que sea, no va a traer vida a nuestro corazón. En Lucas, en el capítulo número 15, la palabra de Dios nos habla de la parábola de el rico y el Lázaro. Capítulo 16, en el versículo número 19 en Lucas. Nos habla de esta parábola. Y esto no es, con esto no se trata de ser rico es el ideal. No se trata de eso. Se trata de entender que ni ser pobre ni ser rico hace que yo tenga la vida de Dios. Puede ser que yo tenga ausencia de todas las cosas y eso no me hace más espiritual. Puede ser que yo tenga abundancia de todas las cosas y eso no me hace tener la vida de Dios. Pues aquí especifica de un hombre que se vestía de púrpura, de lino fino, que hacía banquete con esplendidez. O sea, tenía todas las cosas a su disposición, pero aunque tenía de todo en abundancia, aunque su vestido era finísimo, aunque podía sentarse y comer banquete, pero había ausencia de vida en él. Pero al otro lado había un hombre que comía de las migajas de su mesa. Lázaro, el mendigo. Este mendigo que comía de las migajas, de lo que caía, pero juntamente con eso no gozaba de buena salud, estaba enfermo. Tal vez no tenía los medicamentos necesarios para suplir. La Escritura dice que los perros le lamían las llagas que este hombre tenía. Pero cuando los dos murieron, dice que uno fue al lugar de tormento y el otro fue al seno de Abraham. Fueron a lugares muy diferentes. En uno había vida, en el otro no había vida, aunque tuvo todas las cosas. No olvide. No significa esto entonces que una persona a la que Dios le dé no pueda tener vida, o una persona que sea pobre, entonces eso le garantice tener la vida. No, se trata es de que la vida es una persona y que lo que tenemos o lo que no tenemos no es lo que diferencia la vida, sino es cuánto tenemos de Cristo, cuánto tenemos del Señor en nuestro corazón, cuánto tenemos de Él en medio de nuestras vidas y en medio de nuestro caminar, cuánto tenemos de Él instalado. Por eso esto no es un llamado a promover tener o no tener, que es lo que muchas veces se promueve. Si eres hijo de Dios debes tener, no. Si eres hijo de Dios debes tener más de Cristo. Pablo oraba por la iglesia diciendo: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El anhelo de Pablo era ver a Cristo formado en el corazón de cada persona. Si Cristo es formado en el corazón de cada persona, esa persona tiene vida. Y en esa vida, pues que Dios le añada o le quite conforme Él quiera. Ya eso depende de Dios. Dios deseó un día quitarle a Job de la añadidura para poder sembrar en Dios, en Job vida. Una vida que Job no tenía. Y mire lo hermoso, que Dios es maravilloso porque pudo concluir Job después de todo lo que perdió de una manera muy extraordinaria. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es hermoso. Entonces no hacemos, es un énfasis ni de pobreza ni de riqueza, sino que el énfasis es quién es Cristo para ti. Cuánta hambre hay en tu corazón de Cristo, cuánta hambre hay en tu ser del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo número 12, versículo número 32, acompáñeme allí, dice la escritura, refiriéndose a todo el pueblo que estaba reuniéndose en pos de David cuando había sido nombrado rey y estaba siendo empoderado como rey, pero dentro del equipo que le fue añadido a David aparece algo muy particular y algo que es necesario en la vida de nosotros, los creyentes, en los tiempos en los que estamos viviendo. Porque dice el 12:32 de Primera de Crónicas, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Miren lo hermoso. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo? Personas que puedan tener ese discernimiento, entendidos en los tiempos que estamos viviendo, pero también entendidos en lo que debemos de hacer, entendidos en lo que Dios quiere obrar de una manera especial. Ellos entendían lo que estaba pasando, pues todo esto proviene de Dios. Dios es el que nos da entendimiento de qué es lo que está aconteciendo, y lo que está aconteciendo en este tiempo es que esto es un llamado de Dios. Un llamado de Dios primeramente para el pueblo de Dios, porque la Escritura dice que es necesario que el juicio de Dios empiece primero por la casa de Dios. Ese es un llamado primero al pueblo de Dios, un llamado donde Dios está llamando a un pueblo que está distraído con muchas cosas, un pueblo que está ocupado, un pueblo que está afanado, un pueblo que se ha dedicado a muchas cosas, pero que tal vez el gran vacío que hay en el corazón del pueblo de Dios en este tiempo es intimidad. Pero no una intimidad que lo lleve a querer ver las manos de Dios, sino esa falta de intimidad para ver el rostro de Dios. Esa falta de intimidad para escuchar el latir del corazón de Dios. De manera que estos hombres eran entendidos en los tiempos, pero también eran entendidos en los que se debía de hacer. Y ser entendidos en este tiempo en lo que debemos hacer. Para que Dios nos está permitiendo algo como estar en nuestras casas. Que hemos venido de mucha ocupación a empezar a estar en quietud. Pero esta quietud es para qué, sino para oír su voz. Esta quietud es para qué, sino para dirigirnos a Él. Esta quietud no es más para, sino volvernos con todo al corazón a Dios, que es de quien nos hemos estado alejando y distanciando y de quien hemos estado apartados. Muchas veces estamos siendo partícipes de reuniones, de cultos, de servicios, pero no partícipes de la vida maravillosa del Señor, que es a lo que Dios nos está convocando. Y esta situación muy particular me lleva a pensar en algo que ya aconteció, porque ahora estamos viviendo lo que se determina o se denomina cuarentena, y es que cada uno esté en su lugar, que las personas mayores, los jóvenes no salgan de sus casas, sino que los que puedan salir salgan estrictamente a lo necesario, y se han cerrado el funcionamiento de muchísimas cosas y tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros con esto? Esto que estamos viviendo ya aconteció un día. Un día el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde se había acostumbrado a vivir 400 años, acostumbrándose a las costumbres, a los gustos, a las prácticas, al pensamiento de los egipcios. Pero Dios ahora está sacando a su pueblo de Egipto, pero Dios ha dicho con claridad para dónde lo va a llevar. Lo va a sacar de Egipto para traerlo hacia Él. ¿Para dónde nos ha sacado Dios? Nos ha sacado de Egipto para traernos hacia Él. Pero en el último momento, en la última noche, antes de la salida, el Señor prepara un encierro particular para el pueblo. Y un encierro bien especial, porque era un encierro por familias. Era un encierro donde era algo específico, donde
ese apartarse no era simplemente para estar ahí reunidos a la expectativa de ver qué pasaba, sino ese apartarse era para estar realmente ocupados en aquello que Dios había dispuesto. Y no eran actividades, no eran, no eran compromisos, no eran decretos, no eran una cantidad de cosas, sino que Dios los estaba convocando era a una relación con Él. Dice la escritura, si me acompaña un momentico ahí a Éxodo, en el capítulo número 12, en Éxodo, en el capítulo número 12, que es donde se habla de la Pascua. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Qué hermoso, porque este no era un mensaje para una persona, ¿cierto? No era un mensaje solamente para un servidor, era un mensaje para todo el pueblo de Dios, diciendo: el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Qué hermoso. De este cordero tenía que participar toda la familia. Este cordero que había sido escogido iba a ser un cordero que iba a ser sacrificado en la noche de la Pascua, o lo que iba a ser la celebración de la Pascua. Esa noche toda la familia, todos los miembros de la familia iban a participar del sacrificio de este cordero. Una vez el sacrificio era hecho, debían pintar los postes de su casa con la sangre, y después todos estar encerrados en la casa. ¿Y cuál era el propósito de este encierro en la casa? No era simplemente ver pasar el tiempo, no era reunirse para ver cuántos chistes o cuál era el próximo avance en el Xbox, no era para poder tener más tiempo de chatear más por las redes sociales o poder saber qué está pasando una y otra vez, sino el propósito era específico. Una vez ellos estaban dentro, tenían que destinar algo, y era dedicarse a comer el cordero, la carne de cordero, hasta que no quedara nada. Miren lo tremendo, era para participar de la vida del Señor. No solamente era que la sangre fuera pintando las puertas, sino que ahora ellos tenían que alimentarse del cordero. Todos eran partícipes del sacrificio, pero ahora todos eran partícipes de comer, porque aquella noche estaba pasando un juicio de muerte sobre Egipto. Todos los primogénitos de Egipto iban a morir, pero aquellos que estaban comiendo el cordero, que se estaban alimentando, estaban recibiendo vida. La muerte iba a pasar por alto en ellos. Y miren lo tremendo, esto nos lleva a pensar para qué Dios nos está convocando aún a los ministros, que tantas veces nos llenamos de ocupaciones. Estamos tan ocupados con la obra del Señor que al que hemos abandonado es al Señor. Y Dios ahora nos está convocando. Hay cosas que antes hacíamos y ya no podemos hacer, pero en esta quietud Dios no nos está convocando al hacer, nos está convocando a la intimidad, nos está convocando a la relación. Y qué hermoso de la manera que Dios lo está haciendo, porque nos hemos acostumbrado mucho a los intermediarios. Me he acostumbrado mucho a escuchar la voz de Dios es a través de otro, que otro escudriñe la palabra y me enseñe, que otro ore por mí. Pero esta es una convocatoria en cada casa, cada familia tenía que ser partícipe del cordero, tenía que comer, tenía que alimentarse. Y qué hermoso que Dios nos dé este privilegio de que cada uno de nosotros diga: sí, yo quiero comer del cordero, yo quiero alimentarme de esta vida maravillosa y preciosa del Señor, porque no era un asunto de solo comer aquella noche, sino era un asunto de que se mantuvieran de ahí en adelante permanentemente comiendo del Cordero de Dios. Amados, tenemos un llamado muy importante en este tiempo. Dios está haciendo sonar su trompeta. La Escritura dice que estamos muy cercanos de la venida del Señor, que cuando viéramos tantos acontecimientos juntos, levantáramos nuestra cabeza, estuviéramos firmes, porque pronto sería nuestra redención. De manera que estamos cerca. Nunca antes una generación había estado tan cerca, y nunca antes una generación había experimentado tantos acontecimientos juntos que le dieran la certeza. No sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor dijo de una manera muy especial que en estos tiempos no nos llenáramos de embriagueces, de glotonerías, ni de los afanes de esta vida, sino que rogáramos al Señor el que pudiéramos estar firmes, en pie, en la venida del Hijo del Hombre. Qué hermoso, porque este es un llamado del Señor. Antes de que suene la final trompeta, Dios está haciendo sonar
llamados, está haciendo sonar trompetas de convocatoria, pero esas convocatorias es de venir en pos de Él, de que nuestros hogares sean altares para el Señor, de que en lugar de reunirnos en pos de un televisor, nos reunamos en pos del Señor, de reunirnos en pos de un celular, nos reunamos en pos del Señor. Doblemos nuestras rodillas, humillemos nuestro corazón, levantemos nuestra mirada hacia el Señor, alimentémonos de Él. El Señor ya ha dicho en su palabra, 2 males había hecho su pueblo. 1, lo dejaron a Él fuente de vida eterna y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados, tenemos una oportunidad maravillosa de encontrarnos con Dios. Si alguien tenía la excusa de que soy muy ocupado, que no tengo tiempo, de que el trabajo me absorbe, Dios nos está dando el tiempo suficiente para buscarle. Pero que cuando todo esto pase y las cosas vuelvan a la normalidad, no se pierda lo esencial. Y lo esencial es nuestra relación con el Señor. Lo esencial es nuestra vida con Dios. Todo lo que era necesario aquella noche, que la muerte pasó sobre Egipto, lo que era necesario en las casas de los israelitas, era que todos estuvieran comiendo el cordero. Una sola cosa era necesaria, estar comiendo del cordero, amado. Eso es lo que nos es necesario en este tiempo, estar comiendo del cordero, estar comiendo de su vida. Esa es la verdadera comida, esa es la verdadera bebida. El Señor dice, el que de mí come no tiene hambre y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y es hermoso porque de ahí es donde viene una plenitud maravillosa para nuestros corazones. Así que les animo y les exhorto con todo el corazón, busquemos a Dios. Si le buscamos de todo corazón le hallaremos. Clamemos a Dios, darnos discernimiento, ayúdanos a entender cómo nos estás llamando, cómo nos estás convocando, cómo nos estás invitando a estar contigo, Señor. Así que con todo el corazón le invito, amado, escudriñemos la palabra, acerquémonos a Dios, humillémonos. Si hay cosas que arreglar, arrepintámonos, volvámonos a Él de todo nuestro corazón y experimentemos de Él tiempos de refrigerio. El Señor dijo, cuando fue anunciado el Evangelio por Pedro, esos tiempos de refrigerio fueron anunciados como consecuencias de que hubiese venido arrepentimiento. De manera que todo esto es una invitación muy especial para que nuestra vida tenga un encuentro estelar y extraordinario con el Señor, donde nuestros corazones queden cautivos y traspasados con ese amor, porque lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue derramar su corazón en amor. Y en amor, para que ahora nosotros siendo traspasados por ese amor, nuestro corazón ahora con ese amor que hemos recibido se derrame en amor delante del Señor, para vivir un idilio, una comunión, para vivir una entrega, para vivir una relación profunda con el Señor. Así que les invito a que oremos juntos, a que inclinemos nuestro corazón de Él y clamemos con todas nuestras fuerzas esa vida maravillosa del Señor. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos y amarnos. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres el que nos puedes hablar en este tiempo lo que necesitamos oír. Tú, Señor, hablaste con claridad a Israel de que se reunieran en sus casas, Señor amado, para que allí comieran del cordero, para que participaran del sacrificio y para que se alimentaran de la vida del cordero que había sido o recibida por causa de ese sacrificio, Señor. Tú ya sacrificaste, Señor, el cordero en la cruz del Calvario. Derramaste esa sangre maravillosa. Nos compraste, no con precio de oro corruptible, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y allí, Señor amado, hiciste posible que ahora tengamos acceso, libre acceso al lugar santísimo, para que tú seas nuestro alimento, para que tú seas, Señor precioso, de quien queramos comer y beber a cántaros, porque tú eres nuestra gran necesidad. Padre, queremos bendecirte, queremos darte gracias por amarnos y bendecirnos. Quiero poner en tus manos todo tu pueblo, pero no solamente todo tu pueblo, sino todos los corazones que tú estás preparando en este tiempo para ti. Esos corazones, oh Dios, a los que estás cautivando de amor. Esos corazones, Dios, a los que te vas a manifestar en medio de estas circunstancias para acercarlos a ti, para traerlos con tus cuerdas de amor, para que este pueblo te podamos mirar, como dice tu palabra, que los que miraron a Él fueron alumbrados y ninguno de sus rostros fue avergonzado, Señor, que podamos recibir tu luz y ser alumbrados de una manera extraordinaria. Padre, te damos gracias y quedamos en tus benditas manos. Permítenos oírte en este tiempo y que nuestro corazón responda al llamado que nos estás haciendo de venir a ser íntimos contigo. Padre, te damos gracias en el santísimo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.